no está muy bien, digamos, tiene un ruidito. Entonces ya los videos que voy a grabar para Python, pues ya lo haré en mi otra máquina con que tengo un micrófono ahí externo, ¿ya? Ahora, pero que algunos escuchen bien y otros mal, básicamente eso ya es por la conexión de internet que tenga cada persona, ¿no? Si todos escucharan mal, pues ya es cuestión del origen, ¿no? Pero si hay algunos que escuchan bien y otros mal, pues es cuestión ya del receptor, digamos, en este caso, ¿no? Bien, igual es que lo que pasa a esta hora es como un horario pico, ¿no? Para las comunicaciones, igual todo el mundo está usando a esta hora internet, conexiones en su casa. Bueno, bien, Martín, ahorita cuando que me interrumpe, estoy dando paso a los compañeros que ingresen. Ya. Cuando hablábamos de las funciones, acá en las diapositivas, algo interesante era que tenemos que saber los parámetros con las cuales yo preparo la función. ¿Okay? Lo más normal es tener funciones. A ver acá, lo tengo. Lo normal, por ejemplo, si han programado Arduino y demás, pues es tener, llamamos una función pasándole un argumento. ¿Okay? Bueno, en realidad no hay nada más común. Igual tenemos muchas instrucciones que son como estas, sin argumento. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver ambas, digamos, ¿no? Porque son las que se utilizan. Es decir, funciones en las cuales yo le envío un argumento. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar bien las palabras, ¿sí? Cuando yo llamo una función, envío un argumento. Pero cuando defino la función, pues la llamo un parámetro, ¿sí? En realidad haríamos alusión a lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, esta función, yo tiene un parámetro que se llama edad, pero cuando yo la llamo, le asigno un argumento, ¿ok? Un argumento a mi función. Ya vimos en la anterior clase que aquí no tenía por qué coincidir, ¿ok? No tenía por qué coincidir. Aquí ha sido igual por un aspecto pedagógico, digamos, ¿no? No tiene por qué coincidir, ¿ya? Esto lo vimos en la anterior clase, ¿verdad? Bien. Y más o menos esta es la estructura de un script, ¿no? Con funciones. Entonces, las funciones normalmente las ponemos arriba. Las funciones también tienen variables. Esas variables tienen un ámbito. Vale decir que, por ejemplo, esta variable número 1, ¿sí? Yo le he declarado en la función pedir número. También la podría haber declarado en la función mayor de dos números. Y aquí cambiar el valor y aquí tener otro valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ámbito de esa función habíamos dicho que era, o el ámbito de esa variable, esa función. El ámbito para esta otra variable, esta función, y así sucesivamente. ¿No? Entonces, aquí ya se ve más claro, ¿no? Existe una función sin parámetros, como esta de arriba. Entonces, esa función es sin parámetros. Yo cuando la llamo, acá, por ejemplo, no le envío argumento, ¿verdad? Simplemente abro y cierro paréntesis. Tenemos el otro tipo de función con parámetros, ¿sí? Es decir, yo sé que necesito dos valores para poder resolver el algoritmo, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo llamo esa función, le envío con esos dos argumentos, ¿ya? Entonces, cambia la palabra, pero se hace referencia a lo mismo, digamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y normalmente la llamada a funciones se realiza, obviamente, a continuación de la función, aunque puede estar entremezclado. Pero lo que se quiere en el código es que esté organizado, tenga una coherencia, digamos, el código, ¿no? Ya veremos un tema que nos falta, son los módulos y paquetes. Entonces ahí ya podremos acomodar nuestros códigos o estaremos en condiciones de poder encarar ya un proyecto más grande y tener la capacidad de ordenarlo en funciones, en archivos, distintos archivos con funciones, etcétera, con la finalidad de reutilizar el código. Quizás no hagamos en este semestre una aplicación de ese estilo así, algo muy grande, ¿sí? Es decir, quizás la que más hagamos pues, estará dentro de un solo script, pero ya vamos a tener el conocimiento o sabemos que ya existe, se tiene que hacer de esa forma cuando ya siguen esto, ¿no? Porque yo les digo que el Python como que llegó para quedarse, digamos, al menos en el tema de ingeniería electrónica,
eléctrica y demás. Entonces es algo que van a estar trabajando continuamente. ¿Ya? Entonces hay que aprenderlo cuanto antes. Bien, vamos a ir a la... Entonces, ahora vamos a ver las funciones. ¿Sí? Simplemente estoy repasando lo que vimos un poco en la anterior clase. Y luego vamos a hacer un ejemplo mezclando ambas, ¿ya? Funciones y gráficas. Tengo aquí esto, lo voy a descartar. Y voy a abrir el otro archivito, que era visualización de datos. Este archivo sigue aquí. Ya. Entonces, en visualización de datos, esta es una de las cuestiones más importantes ahora mismo, el tema de la visualización de datos, ¿no? Les había hablado, por ejemplo, al final de la clase les voy a hacer como un ejemplo de dónde cómo se podría aplicar el tema de la visualización de datos o dónde se está aplicando ahora mismo, ¿no? Porque más allá de obtener estas gráficas, ¿ok? ¿No? Estas gráficas que hemos ido viendo, digamos, más allá de poder graficar eso, el chiste está o el valor está en ver qué puedo graficar, ¿sí? ¿Qué capacidad tengo de graficar? Porque alguien dirá, pero eso lo hace el Excel, digamos, ¿no? Podría ser. La diferencia, ¿cuál es? El procesamiento de los datos, es decir, qué datos tengo la capacidad de procesar y graficar, digamos, ¿no? Entonces, porque las gráficas tienen que hablar por sí solas y emitir, digamos, una referencia a los valores que se están trabajando, ¿no? Entonces, ahora imagínense, de ahí viene la explosión de Python, ¿no? Ahora mismo tenemos datos raudales por todos lados, es decir, hay un crecimiento exponencial de la cantidad de datos que se están generando en el mundo. Entonces, no es por nada, y por eso ha crecido bastante la ciencia de datos, el Big Data, inteligencia artificial, todas estas cuestiones, y Python es una de las 4 herramientas básicas que debe conocer una persona que quiera trabajar con datos, ¿ya? Entonces, de esa forma, es que una funcionalidad muy importante que tiene justamente la visualización. Es decir, si trabajo con muchos datos, tengo que mostrarlos, digamos, ¿no? Es como saber jugar fútbol, pero bueno, si no pateo al arco, difícil que alguien vea que juego bien, digamos, ¿no? Más o menos así. Bien, esta era la anatomía de la figura que usaba Python. Y básicamente Python se apoya en la librería Matplotlib. Como dice acá, nos permite crear gráficos en 2 dimensiones, los cuales se generan a partir de datos almacenados en listas o arrays, ¿ya? También Python permite graficar en 2, 3 dimensiones, por si acaso. Como le dije, en esta diapositiva está resumida más o menos, yo creo un 60% de los gráficos que se pueden hacer con Python, ¿no? O menos quizás, mucho menos, ¿no? Porque esto se va complicando mucho o las opciones van creciendo, ¿no? Entonces, la idea en esto es poner la semillita y ya luego ustedes ir creciendo a partir de ello, ¿no? Si no, pasaríamos mucho tiempo solo viendo gráficos. Listo, entonces para instalarlo, creo que alguien tenía problemas para la instalación. ¿Dónde hacíamos el install matplotlib? Pues lo teníamos que hacer en el símbolo del sistema, ¿no? Es decir, acá en el CMD, ¿ok? Acá era donde teníamos que hacer el pip, ¿no? El pip es el comando que utilizamos para instalar, ¿ok? Install matplotlib. Es decir, esto es lo básico para instalar. Usamos el comando pip. ¿Ya? Puede ser que vean algunos tutoriales, porque igual a mí me tocó ver tutoriales y demás por YouTube, y puede ser que no le funcione. Entonces, normalmente cuando hablamos de instalaciones, pues, lo más común es que a uno le funcione, a otro quizás no, ya porque tiene que ver con las características propias del hardware y el software de su computador, digamos, ¿ya? Entonces, normalmente yo aquí le cuento lo que a mí me ha funcionado, y lo que dice la bibliografía oficial de Python es simplemente que esto funciona, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que a veces he visto en algunos de los casos que me han ido consultando, han instalado Python, lo han desinstalado, lo han instalado ya luego en otra carpeta, y bueno, y ahí hay un conflicto de archivos, digamos, ¿no? De ficheros de instalación con el mismo nombre, entonces eso ya va generando problemas. Les recomiendo, como les decía, si tienen ese tipo de problemas,
desinstalar todo lo de Python, lo referente a Python, que no haya nada de Python en su máquina, y volver a instalarlo. ¿Sí? Otra opción también es crearse una máquina virtual, digamos, ¿no? Igual, ahora, antes era complicado crearse una máquina virtual. Hoy en día, pues, es súper sencillo, digamos, ¿no? Podríamos hablar de eso otro día, pero es súper sencillo. Con una máquina virtual es como un archivito, que carga un sistema operativo ahí, digamos, ¿no? Entonces, entre su Windows puede tener otro sistema operativo. Entonces, ahí en ese otro sistema operativo hagan y deshagan. Si tienen errores, por ejemplo, lo eliminan el archivo y es como resetear su máquina, ¿no? Y ya. Es otra opción que se usa mucho a veces cuando se desarrolla o cuando se está aprendiendo algo, digamos, para no interactuar justamente con el directorio, con el árbol de directorio de su máquina, digamos, ¿no? Con la que trabaja, bueno, con la que hace todas sus cosas, ¿no? Bien, entonces como ven acá, si ya lo tienen instalado, el comando se actualiza, ¿no? De una vez voy a instalar la otra que les dije, el pip numpy install, ¿no? O sea, lo que les quiero mostrar es que yo ya la tengo instalada, pero igual podemos ejecutarla nuevamente, no pasa nada, ¿no? Listo. Bien. Entonces, esto hace referencia a la línea de comandos. Si alguien utiliza Linux, igual creo que es con el sudo su para instalar el matplotlib. ¿Ok? Y este otro recuadro de abajo, esto ya es para importarlo, es decir, para llamarlo en la ejecución normal del programa. Aquí tengo, lo corregí el otro día, pero volví a, lo guardé sin guardar. Perdón, lo guardé sin actualizar. Okay. Una consulta, el Python tiene algunas librerías ya por defecto, ¿no? Porque yo el otro día estaba hablando y llamé a una función y directamente ya no instalé nada. Sí, está usando algún IDE, digamos el Visual Code. Sí, sí, estoy usando. Ya. Sí, normalmente ustedes se van a dar cuenta cuando estén desarrollando sus aplicaciones, por ejemplo, ustedes van a, muchas veces invocan alguna operación acá, en el código. A ver, voy a poner gráficas. Creo que vamos por la 3, voy a poner 4. Entonces, como bien dice, acá, por ejemplo, nosotros normalmente esto referenciamos, ¿no? Tendríamos que importar matplotlib. Perdón, matplotlib, pyplot, as plt, ¿no? Entonces, estoy salvando un objeto que se llama plt. Si los objetos vamos a verlo los siguientes semanas. Entonces, puede haber cuestiones, por ejemplo, que usted está desarrollando el software, o el código, perdón, y se le van a ir incorporando acá importaciones, ¿no? Eso es porque o bien ha descargado algo o el mismo editor de texto le facilita eso, o bien porque tiene una librería, pero justo ese método es el que está utilizando y bueno, lo importa así de manera automática. O por otro lado, es que ya lo tiene por defecto en la instalación de Python, en la nativa, ¿ya? Por eso es que hay varias actualizaciones, justamente es por eso, con lo que pregunta. Por ejemplo, seguramente muchas de las funciones que utilizamos ya nosotros, por ejemplo, imagínense que el print, no necesito hacer nada para usar el print, ¿verdad? ¿Sí? Ya viene por defecto en el Python. Pero quizás imagínense en la primera versión no había el print. Entonces, alguien desarrolló la función, la incorporaron al código base y ya estuvo presente en la siguiente versión del Python. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es normal que nosotros,
cuando veamos tutoriales y demás, tratemos de ver los que más están cerca de nuestra versión, ¿ya? Porque ahí ya pasan cosas raras entre una versión y otra, y más que todo tiene que ver con que van incorporando a la versión instalable, digamos, a la que uno descarga, ya funcionalidades específicas, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se le van, sin necesidad de llamar nada, ya lo tiene incorporado, ¿no? Cada versión nueva va incorporando nuevas cosas, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que este era el Lola Mundo en cuestión de gráficas. Graficar, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta para graficar cualquiera de estas cuestiones. Ahora voy a conectar mi tablet ya. Aquí, por ejemplo. Descarga. Ya, por ejemplo. Piensen cuando hacemos las gráficas, recordemos lo que hacen en cálculo. En cálculo, ¿verdad? Tienen una función, ¿no? Digamos, y igual 2x más 1, digamos. ¿Sí? Entonces ustedes ponen, ¿no? Aquí los valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces la función y, que es la variable dependiente, va a tener un valor para cada una de estas combinaciones, para cada uno de estos valores de la variable independiente, ¿verdad? Entonces véanlo las gráficas así. Por eso es que para graficar en Python necesitamos almacenar estos valores en unas, ya sea en tuplas o sea en listas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí digo que tengo en lista, para que coincida con nuestro ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, según la diapositiva, yo tengo, bueno, aquí, por ejemplo, si tengo la lista A, voy a tener, por ejemplo, 4 elementos, ¿de acuerdo? Y abajo voy a tener la lista B, donde también tengo que tener 4 elementos, es decir, esto tiene que estar emparejado, ¿ok? Entonces sería como hacer nuestra tabla, es como agarrar esta tabla y girarla un poquito, ¿no? Entonces para cada valor de A, ¿sí? Digamos, A en X, yo tengo un valor de B, perdón, me equivoqué, estoy haciendo bacana, por de hecho, se crea X y Y, ¿ya? Entonces aquí para cada uno de estos valores necesito un valor acá en B, porque son los que voy a graficar. Por eso cuando yo le digo que grafique algo, grafico, digamos, A y B. Le estoy diciendo, te paso estas dos listas, emparejame y en base a eso graficame, ¿sí? Por ejemplo, aquí si esto fuera 3, aquí 4, aquí fuera 5, 8, menos 1, 10, digamos. No, perdón, vamos a usar otro valor para no. Menos 1, 7. 2, 5, digamos, ¿no? El primer valor que nosotros ponemos al plot, el A, ¿de acuerdo? Lo va a tomar en cuenta como si fuera el que conocemos, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar como X. Entonces aquí le va a poner un valor de 3. 1, 2. Voy a hacer más chiquito. Ya, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un problema, Houston. Dice muy arriba esto. Perdón, es que para entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Acá. ¿Ya? Entonces digamos que aquí tengo el 10, ¿ya? Bien. Entonces el primer valor va a ser 3 y 4, ¿no? Entonces esto estará por acá y por acá, para mi punto.
5 y 8, está por acá y por acá. Menos 1 y 7, está por aquí, ¿verdad? Y 2 y 5, está por acá, 2 y 5 aquí. ¿Sí? Entonces, esta función va a graficar justamente ello, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho algo aquí, algo medio los valores desordenados. Entonces, en función de los valores que nosotros ponemos, podemos acceder a distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, el que acabamos de hacer, lo vamos a poner ahorita en el software para ver cómo lo resuelve, ¿sí? Y nosotros hemos obtenido 4 puntos. Ahora el tema será que nos quede esta gráfica así. Ahorita lo vamos a probar, ya. Me ha surgido la duda, porque, y ahí es lo que les digo, puede ser que nos interese en este tipo de gráfica, no todo siempre va a ser una línea. Puede ser que este sea un gráfico de dispersión, por ejemplo. Está de moda ahora en nuestros días, digamos, ¿no? Entonces, cualquier gráfico, eso es lo que le quiero explicar al inicio. Cualquier gráfico siempre será el mejor en función de los datos que tengo para representar. Representan información, ¿verdad? O sea, a partir de ello, lo que me interesa es tener justamente una gráfica que represente. Bueno, teníamos igual 3, 5, menos 1, 2. Estoy creando listas, ¿verdad? 4, 8, 7, 5. Entonces, graficar es tan sencillo como ya he importado. Hay un microfonito. Entonces, tengo las dos listas. Simplemente ahora le doy el comando plt. ¿De acuerdo? Accedo a un método de ese objeto, sería plot. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente clase, cómo son los métodos. Y acá le digo las variables, ¿no? A y B. Listo, no necesito más. Y finalmente, tengo acá la instrucción plt.show para mostrar la gráfica. Tan sencillo como eso. A ver, vamos a ver si funciona esto. ¿Listo? A ver, ¿por qué me sale así? Vamos a interpretar ahorita. ¿Cómo le dijo para que grafique Inge? Para que salga el gráfico. Plot, y le mando, digamos, X y Y, ¿no? Esta es la instrucción plt.plot y graficame A y B, ¿no? Entonces le paso las dos listas para que haga el emparejamiento como nosotros hicimos aquí. Dice que me ha graficado de manera distinta. ¿Por qué? A ver, vamos a chequear cómo ha graficado. Ah, ok, sí, Inge. Y ya me ha graficado. Ya le entendí. Primer valor es 4. Este es el primer valor, ¿verdad? El 4. Falta A y B. No, ya está. Ya está. Sino que es la forma como ha... A ver, ya. Bueno. Lo voy a copiar. Para que le salga esa ventana donde grafica, ¿cómo le hizo? Esta ventanita. Esto para mostrarlo así. Afirmativo. Bueno, con este programita aquí hay una opción que se llama mostrar escritorio. Y aquí puede ir rayando incluso, ¿no? Una página. Okay. Vuelve y no pasa nada. O también puede recortar. Tienes que apretar play. Recorta. ¿Ya? Listo. Entonces, claro, pero si se refiere al cómo saqué la ventanita en el programa, puede ser esa que me haya preguntado. Lo voy a cerrar. Hay dos formas, ¿no? Una forma para ejecutar cualquier programa en el Visual Studio Code,
lo que les decía era venirse acá, la línea de comando, ¿no? Y acá buscar la carpeta. ¿Cómo era? Pro, creo que sí la guardé. Python ejercicio. Bueno, esta es otra carpeta que estoy usando para editar los videos. Sí, Python ejercicio, entonces. Y a continuación, como ya estoy en ese menú, en ese directorio, digamos, pondríamos directamente, llamaríamos la función gráficas 4. ¿no? Con el tabulador, fíjense que directamente yo accedo. ¿no? Le doy Enter y llamo al archivo, ¿no? Ejecuto el archivo y ya aparece. No sé si era esto lo que me preguntaba. Sí, ese era. Sí, Allá. gracias. Entonces, esta es una forma. Y la otra forma, para los que algunas me han consultado que tienen problemas, que no pueden entrar con el símbolo del sistema, la mejor recomendación es esta. Tienen el programita acá, lo guardan, control S, digamos, es lo más fácil. Clic derecho, ejecutar archivo Python en la terminal. ¿De acuerdo? Y listo, es como que lo ejecutan. Y, por ejemplo, a ustedes se le va a ejecutar aquí abajo, ¿no? Es decir, aquí abajo se muestra lo que tiene que leer hablando. ¿Sí? Fíjense, sale la misma instrucción que hicimos en el otro lado. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que recomiendo. Si tienen problemas con el símbolo del sistema, háganlo directo, como les dije. Y derecho, ejecutar Python en el terminal. ¿no? Eso le va a servir para todito, para lo que viene más adelante también, así que ya, con eso cubren, digamos, el problema. ¿Ya? Bien, vamos a ir avanzando un poquito donde nos quedamos para hacer algo más interesante ahora. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ir directo donde nos quedamos y ya luego hacemos otro ejercicio. ¿ya? Les había hablado del NAMP igual. Este módulo es bien importante, por ejemplo, ahora en análisis de datos, en ciencia de datos, al manejarse muchos datos se requieren nuevas estructuras, ¿no? Como dice la diapositiva. Entonces, es otra librería o módulo, como le llamamos acá, en realidad es una librería que trae más funciones añadidas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, instalando esto, accedemos a todas esas nuevas funcionalidades que desarrollan en NAMP. ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite básicamente, en nuestro caso, tener un tipo de dato como ser los vectores, ¿no? O los arrays, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho acá, esto es un vector, por ejemplo. ¿sí? Es un vector. Nosotros le llamamos lista, digamos, pero en realidad es un vector, es un arreglo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia de un vector y la matriz? La matriz tendría, por ejemplo, esto puede ser un vector, ¿verdad? 0, 1, 0. También es una matriz de 1 por 3. ¿sí? Y ahora si esto lo expandimos, ¿no? Lo expandimos, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, 1, 1, por ejemplo. Fíjense que he duplicado la cantidad de datos, lo alojo y en este caso ya no es una matriz, perdón, es un arreglo, integro todo en una matriz de 3 por 3. Entonces tengo un dato multidimensional, ¿sí? Porque esto ya combina dos ejes, X y Y, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me permite esto? Acceder a 9 datos, donde antes tenía 1 o 3. ¿Ok? Entonces, eso en otras palabras me permite NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que vamos a ir mostrando esto. Acá, por ejemplo, cuando hacemos un vector usando NumPy. ¿ya? Al final, cuando estoy ejecutando estas instrucciones, por ejemplo, aquí, por ejemplo, X1, le digo np arrange 0,2 por
por pi por 0,3. Yo lo que les, no, perdón, de 0 a 2pi con 0.3 de diferenciación, le estoy diciendo que creo un vector con muchos puntos. Aquí yo tengo un vector con 4 puntos. ¿Sí? Eso se lo voy a explicar nuevamente. Eso me parece súper interesante. Ya luego nos ponemos a graficar, ¿ya? Muchas veces el problema está en la creación de los datos. Y ya luego lo demás, las gráficas son un complemento, digamos, ¿no? Los adornos. Lo difícil está en crear los valores que se van a graficar. Entonces, esa función range o arrange, ¿sí? Yo le invoco llamando np punto range, ¿verdad? ¿Sí? Y a continuación, ¿qué le doy? Un valor inicial coma, un valor final, coma, y acá el delta, digamos, ¿no? La separación, digamos, de valor. No me acuerdo cómo lo llama esto el manual, pero bueno, es como una separación. ¿Ya? Vale decir, que si yo ejecuto, por ejemplo, np arrange 0,10, ¿qué creen que me va a generar? Me va a generar, perdón, no voy a hacerlo a 10, voy a generar. Fíjense que aquí no estoy usando los 3 puntos. Perdón, los 3 argumentos. ¿Sí? Estoy utilizando solamente, ¿ya? En este caso de 0,2, me va a generar un vector, digamos, x, acá le voy a llamar, me va a generar un vector x con los elementos 0 y 1, ¿ya? El último no lo va a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Y por el contrario, en vez de esto lo voy a igual 0, 3, por ejemplo, acá le pongo el 1, va a ser exactamente, va a mostrar 0, 1 y el 2. ¿Okay? Porque aquí le estoy diciendo que la separación o el incremento sea de 1 en 1, ¿no? En este caso es el incremento, perdón. Es que tampoco es el incremento porque no se va a incrementar. Bueno, sí le llamaremos incremento. Lo corregimos, ¿ya? Entonces, para terminar esto, lo del arrange. Entonces, por ejemplo, si yo le digo de 0 hasta 10, por ejemplo. Pero supónganse que yo de 0 hasta 10 quiero tener muchos puntos de muestra. Entonces aquí tengo que bajar mi valor, por ejemplo, lo haré 0,05, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar compuesto? Mi vector va a estar compuesto ya de muchos puntos, ¿no? 0, 0,05, 0.1, 0.15, y así. ¿Se ven? Son muchos puntos. Entonces, este valor de acá es el que condiciona el incremento, la cantidad de valores que yo tengo. Entonces, tengo un valor inicial, un valor final, y a partir del incremento yo defino muchos o menos valores. ¿Ya? Entonces, esto es bueno, pero también algo más eficiente sería usar la otra función que les mostré el otro día, que era la función llamada, ¿alguien se acuerda? Es el que llamamos la otra función. Linspace, ¿sí? Linspace es más, como le digo, es directamente una copia al Linspace de MATLAB, por ejemplo. El MATLAB es reconocido por justamente la capacidad de procesar datos y todo convertirlo en matriz.
Entonces, antes el Python no tenía, por ejemplo, linspace. Entonces ahora sí lo tiene, mediante la librería NumPy, ¿ya? Y eso ayuda bastante. Entonces, ¿eso para qué permite en principio? Para que todos los que sabían MATLAB se migren acá, ¿sí? No les sea tan brusco el cambio. Entonces aquí es lo mismo. Tenemos un valor inicial, coma, un valor final y acá tenemos el número de elementos. Y aquí está la diferencia con el range, ¿sí? Porque, por ejemplo, supongamos esta última instrucción que hicimos. Aquí Y, yo le voy a decir que vale NP punto, aquí ya me equivoqué, gracias por hacerme notar. Sería linspace. Ya, NP linspace. Y acá, por ejemplo, tendría el valor inicial de 0 a 10. Fíjense, estoy haciendo el mismo ejemplo, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia acá en esta última instrucción que hicimos aquí arriba? Que acá, yo no sé cuántos puntos va a tener a priori, ¿sí? Yo sé que la función ya va a tener muchos puntos, porque el incremento es de 0,05, 0,05, así deductivamente. Yo sé que van a haber muchos puntos, pero no sé cuántos, ¿de acuerdo? Entonces, el linspace me permite controlar eso. Yo, por ejemplo, digo, bueno, de 0 a 10 quiero tener muchos puntos, pero no quiero que pasen de 100. Entonces acá directamente le voy a poner 100. Quiere decir que voy a generar mi vector Y. Y yo sé que el primer valor va a ser 0, el último va a ser 100. ¿Ok? Y aquí voy a tener la cantidad de elementos, perdón, 100 elementos. ¿Ok? En realidad aquí, perdón, me equivoqué, sería 10, ¿no? Y sé que aquí voy a tener 10. ¿Ok? Y aquí voy a tener 100 elementos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo controlar eso. Yo sé igual que en el range voy a tener de 0 a 10, ¿sí? Pero no sé cuántos puntos voy a tener entre medio, porque es el incremento, pero no sé cuántos puntos voy a tener al final. Entonces me permite controlar el linspace, me permite controlar la cantidad de elementos que voy a tener. Eso es importante, ¿no? Es importante a la hora de generar justamente estos vectores, porque hemos dicho que para graficar, fíjense nuestra gráfica más fácil, tienen que emparejarse los valores que voy a graficar. Es decir, yo no puedo graficar A, que tiene 4 puntos, con B, que por ejemplo aquí tuviera un valor más. ¿Sí? Este 6, ¿con qué va a emparejarse? Con nada, ¿no? Como cuando van a la fiesta y sobra uno, digamos, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? Bien. Hecha esa aclaración, considero que era importante, porque ya luego cuando vean las diapositivas o cuando ya me vean ahorita haciendo las gráficas, quede eso siempre en el puntero. ¿Ya? Ya. Entonces, si se fijan aquí, estoy usando el arrange. Entonces aquí estoy yendo de 0 a 2pi. Y aquí lo invoco con np punto pi, ¿ok? Este pi hace referencia al número irracional, ¿no? Les vuelvo a decir. Por ser, bueno, de 0 a 2pi con 0.3 de diferencia. ¿Ya? Acá lo mismo y bueno, vamos a hacer esta gráfica lo más sencillo posible. ¿Ya? Entonces voy a poner un vector que se va a llamar x, ¿de acuerdo? np.arrange de 0, valor inicial, ¿se acuerdan? Valor final, 2pi, 2 por n.pi, coma, fíjense, valor inicial, valor final, ¿sí? Valor inicial, valor final, me falta el incremento. El incremento le voy a poner 1. ¿Ya?
Tan sencillo como 1. Acá Y, la variable independiente, aquí me sale no importado NumPy. Ahora sí. La variable Y, vamos a sacar de la diapositiva, será seno de X. ¿Sí? Entonces, np punto seno de X. En este caso le voy a poner 2X, ya a ver cómo sale. Entonces, alguno quizás está pasando cálculo, le va a ayudar esto, ¿no? Porque van a poder graficar sus funciones de manera súper rápida y súper fácil. Ya, entonces, plot, ya saben, ¿no? Voy a graficar en este caso X y Y. ¿Sí? Por eso a veces es más fácil colocarle esos nombres directamente, ¿ya? Porque uno está más habituado a trabajar con eso. Ejecuto. Ahora yo les pregunto, ¿eso parece un seno? Bueno, la gráfica de seno, ¿no? Ustedes mismos me dirán, no, no parece, ¿no? Ya, entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar valores, ¿verdad? La función, ¿sí? Porque no se está muestreando bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a poner 0,5, es decir, aumento el doble de valores, ejecuto. Ya va tomando más forma, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, cuando uno reconstruye una señal y demás cosas, bueno, tiene que tomar más puntos para poder representarla correctamente. Directamente voy a aumentarle un 0, ¿listo? 0.05. Entonces aquí ya saben ustedes que voy a tener un montón de puntos. ¿Y con eso qué consigo? Consigo que la función, como va a tomar todos los puntos, pues quede perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la diferencia, ¿cuál hubiera sido? Lo voy a comentar. Y ahora lo haremos esto mismo, pero usando linspace, ¿ya? Entonces, en linspace, o sea, porque si se fijan, perdón, en el caso anterior, cuando usábamos el range, yo les digo, ¿cuántos puntos entraron aquí para que esta gráfica sea perfecta? Y las otras, ¿cuántos puntos entraron? Habría que ponerle mano al papel, digamos, ¿no? Y calcular. Pero para evitarnos eso, ustedes saben que la programación, una de las bases es hacer todo más simple. Tengo la función linspace, ¿ok? Que me va a permitir igual un valor inicial de 0. Voy a hacer más grande esto para que se vea. ¿Ya? De un valor inicial de 0 coma, valor final 2 por pi, pero lo poníamos np.pi, ¿verdad? Coma, y ahora aquí, a diferencia del otro, yo coloco los valores, la cantidad de valores con los que les quiero graficar. Por ejemplo, lo mismo, voy a graficar con 10 valores. ¿Será que la gráfica 0,3. 0,3. Ya, con 0,3, pero inicialmente le voy a poner 10 valores. 10. ¿Para qué? Para ver igual la diferencia. ¿No? Igual que hace rato. ¿Ya? Entonces ya saben que la solución no está en agregar más cantidad de valores, ¿no? Ahora, en programas chicos no se nota, ¿no? En programas grandes tenemos que tener la capacidad de determinar la cantidad de valores exactos para no sobrecargar el procesador, digamos, ¿no? Entonces uno aquí dice, ¿será que con 100 puntos ya lo veo bien? A ver. Sí. Por ejemplo, hace un momento dijo 0,3. ¿Sí? Sí, así está en una foto que nos mandó. Ya. Ahora fíjense lo que va a pasar. Estoy poniendo 0,3. Me sale un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso estoy usando el linspace. En el linspace espera aquí como argumento que yo le envíe, porque esto es una función, ¿verdad?
una función link space. Entonces espera como argumento que yo le envíe aquí un número entero, no un número flotante. ¿Sí? Entonces lo mínimo, o a partir de 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con 100, ya quedó bien, ¿no? Hace ratito vimos, pero le voy a poner 50. Y ahorita le respondo por qué no sirve con 0,3, o por qué en la figura que le pasaron ese valor. Fíjense que con 50 se ve bien, pero aunque un poquito le falta, ¿no? Le falta un poquito, al menos le falta un poquito, al menos aquí en las crestas y los valles, ¿no? Sí, le falta un poquito. ¿No? Bien. En la foto que le pasaron a usted, esta de acá, está con 0,3, pero es la función arrange, no es la link space. De hecho, creo que no he usado el link space en la gráfica de la diapositiva. ¿Ya? Entonces, igual funciona con arrange, sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a traer problemas? Porque ya sea el arrange, o ya sea el link space, me va a generar un conjunto de elementos en un vector, ¿verdad? Y usa ese vector que tiene. Entonces va a generar la misma cantidad de elementos que la variable x. ¿Verdad? Por eso es que no me da problema. Y en la foto que nos mandó también hay un X2, hay un X1 y un X2. Esto de acá, ¿no? En la fotito que les pasé en el grupo, Sí, en ese, ingeniero, yo estoy, o sea, la le hice la mandé esta misma. foto de acá. La foto de acá o esta de acá, no tengo problema. Pero igual, fíjense, aquí están la x y x. O sea, son nombres que uno le pone, le podría haber puesto cualquier nombre a la variable, digamos, ¿no? No se preocupen por los nombres. Lo importante, lo difícil de las gráficas, si es que hay algo difícil, es esto que les he explicado acá. Tener en cuenta que lo que se grafica son un conjunto de elementos dentro de unos vectores. Y luego hay otra gráfica que va a usar esos valores de vectores para ejecutar una función, digamos. Seno de x, seno, x al cuadrado, o un valor manual que uno ponga, un valor introducido por teclado, digamos, también. Entonces, por ejemplo, pensando en los proyectos, ¿no? En los proyectos finales, un proyecto, por ejemplo, podría ser el siguiente. Les voy dando ideas para que no se me olviden, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la gráfica luego de la torta, ¿no? Por ejemplo. Ya, hay la imagen de ¿no? De la torta, que lo vamos a ver al final del tiempo. ¿No? Entonces, ustedes saben que la torta es una representación de porcentajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes podrían hacer una pequeña aplicacioncita, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver luego. Una pequeña aplicacioncita de escritorio, ¿no? Créanme que van a estar en condiciones de hacerla, porque ya eso lo empezamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Van a hacer una pequeña aplicacioncita de escritorio donde, por ejemplo, aquí hay un formulario. Por ejemplo, ustedes podrían hacer eso. Aquí podrían tener una serie de botones. ¿Ya? Aquí podrían tener su área de trabajo para la presentación de las gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, haga de cuenta que aquí tienen su formulario. Quiero hacer una torta, digamos, ¿no? Elige el tipo de gráfico, ¿no? Digamos, aquí tienen torta. Acá de barra, digamos, ¿no? Que es el que estábamos viendo. Supónganse que ustedes eligen este. Y les puede salir la opción acá de que introduzca los valores. Entonces usted puede poner, por ejemplo, el hincha de fútbol en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces Oriente. Usted mismo va a poner la opción, digamos, ¿no? Oriente, aquí un porcentaje. 50 más 1, digamos, ¿no? Luego Blooming. Acá, no sé, 30. Luego Guavirá, no sé, 10. ¿Ok? Usted va poniendo las opciones.
Cuando aquí le dé graficar, por ejemplo, que le muestre la gráfica de torta acá. ¿Sí? Entonces iba a salir, ¿no? La mitad más 1. Aquí, oriente. Okay. Blooming por acá, digamos. Okay. ¿Sí? Voy a ir a por acá. Cosas así. ¿De acuerdo? Sería lo interesante, ¿no? Luego que se limpie la pantalla, por ejemplo, se limpie todo y ya ustedes hacen otro gráfico. Ahora quiero una barra. ¿Sí? Sería una idea, una aplicación como trabajo final. No es complicado, yo les digo, no va a ser muy complicado. Ahora sí lo que demanda son, como dicen, horas nalgas, ¿no? Hay que sentarse, a ver los videitos que le voy a pasar. Sé que en clase a veces no nos da el tiempo o no se entiende bien, ¿no? Pero la única forma es practicar. Es como programación muchas veces es como, no sé si alguien aprende, toca un instrumento musical. ¿Alguien toca un instrumento musical? ¿Alguien toca un instrumento? ¿Cuenta la flauta, ingeniero? Cuenta, claro. Sí. Tito. No hay ni un guitarrero, ni un pianista. Entonces, el mejor ejemplo es un instrumento musical, ¿no? Un instrumento musical, si uno no lo practica, difícil que lo aprenda a manejar, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, ustedes podrían decir, no, pero no me gusta a mí programar, porque, bueno, ese es para los informáticos, los de ciencia y la computación. Yo les digo, con conocimiento de causa, con para dónde va la tendencia, todo tiende van a necesitar la programación. Quizás no para diseñar aplicaciones de escritorio como esta le estoy mostrando, pero sí con la lógica para hacer script, para hacer estas cuestiones. Entonces es útil, ¿de acuerdo? Es útil que lo aprendan. Y uno nunca sabe, por el día de mañana terminan trabajando haciendo programas o esto de algo de programación. Nunca se sabe. ¿Ya? Bien, habíamos quedado en esta, hicimos este gráfico de acá, algo parecido hicimos el otro día, usando los subplots. Los subplots, la operación es la misma, simplemente aquí hay que añadir esta operación, ¿sí? Este comando subplot. ¿Ok? Y fíjense que teníamos acá. Dice que cuando Esa tengo fue un la foto subplot, que mandó. exactamente. Entonces me dice que cuando tengo un subplot, por ejemplo, de 2, 1, 1, este primer numerito hace referencia a las filas, ¿ya? Este segundo numerito hace referencia a las columnas. Entonces, fíjense, estamos hablando de esto de acá. Entonces, aquí tengo dos filas, esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila, pero solo tengo una columna, ¿verdad? Por eso es 2, 1, 2, 1, ¿ya? Y ahora el 1 y el 2, este último número es el índice, digamos, el índice que le llamamos, cómo va recorriendo esa combinación de números. Entonces, aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo. ¿Ya? Entonces, si quiero poner dos gráficos, uno arriba del otro, tendría que hacer esto. Acá fíjense, al contrario, en esto del medio, tengo uno, quiere decir una fila, que es esta de acá, una sola fila. Tengo dos columnas, 1 y 2. Y a continuación, pues el índice. ¿Sí? Aquí tengo el índice 1 y aquí tengo el índice 2. ¿Listo? Y lo que tengo como ejemplo que hice fue esto acá. En este caso ya tengo una matriz de 2 por 2. Tengo dos columnas, tengo dos filas, ¿verdad? Entonces 2 por 2. ¿Sí? Y simplemente aquí le añado el índice. Este será el 1, este será el 2. Así van a aparecer. Si quiere decir, por ejemplo, ahora viendo el código, fijémonos aquí el índice 3, digamos, ¿no? Donde yo hice el índice 3, acá en esta gráfica, fue acá, ¿sí? En el índice 3, esta de aquí, ¿sí? Y justamente es la que definí de color amarillo, esta, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjense que al final todo parte de entender lo básico que es graficar una sola función. Si entendemos cómo funciona esta, la primera, que era la más sencilla, digamos, ya sea seno, coseno, cualquier función que quieran, lo que quieran graficar. Lo demás ya son adornos que se le van agregando a la función para hacerla más bonita o para tener otra forma de presentación.
¿Ya? Bien, vamos a hacer ahora este ejemplo. El gráfico de barras horizontales o verticales. Ay, pero un poquito, me dio un calambre un rato. Voy a más viejito. Vamos a hacer algo parecido, ¿ya? Volviendo al ejemplo del... Ya, entonces... Voy a borrar todo mejor, ¿ya? Pues ya saben que lo primero es importar la librería matplotlib.pyplot como un objeto PLT. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué nos dice la descripción? ¿Sí? Fíjense, no lo había visto antes. Dice, matplotlib.ly.pyplot is a state-based interface to matplotlib. It provides a MATLAB-like way of plotting. Entonces, dice, le provee una forma parecida a las gráficas de MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, Python no lo tenía, ¿de acuerdo? No lo tenía el Matplotlib. Entonces yo, obviamente, en su momento, cuando tenía que hacer gráfica, yo me fui a MATLAB, digamos, porque MATLAB sí me proveía eso. Pero fíjense qué ha pasado ahora. Python usa algo parecido, ¿no? No digamos copia, ¿no? Pero usa algo parecido, ¿ya? Pero lo bueno que se lo recalca, ¿no? Que tiene esa misma experiencia de usuario. Bien. Entonces acá, lo primero, si quiero hacer una interfaz gráfica que muestre algún resultado, visualicemos un resultado, pues tenemos que incorporar datos, ¿no? Si queremos visualizar datos, ¿qué necesitamos? Los datos. Entonces, en este caso yo voy a, para no hacer la misma gráfica, le voy a llamar producto. Bebidas mejor, ¿ya? Bebidas. Ya medio set, ¿ya? Bebidas. Si llamaremos a la primera Coca-Cola. A la segunda le llamaremos Pepsi, digamos. A la tercera le llamaremos Paseña. A la cuarta le llamaremos Ducal. ¿Alguien toma Ducal? Porque no hay. De último, a ver, pongamos algo más fuerte, un por loco, digamos, ¿no? Para enloquecer. ¿No? Y acá le vamos a llamar, a ver, valores, ventas, ¿no? Ventas. Y acá yo quiero representar, antes de usar esto, yo tengo que saber qué quiero, digamos, qué tipo de gráfica quiero. Entonces, bueno, me visualizo en mente que quiero una gráfica de barra donde se indique las ventas de las bebidas en lata, expresadas en millones, digamos, del año pasado, digamos, o de este año. Entonces, Coca-Cola, yo voy a decir, por ejemplo, se vendieron 42.4 latas de Coca-Cola. Pepsi vende menos, sería 35.500.000. Paseña, bueno, aquí todos somos borrachos, se ha vendido más, 50.6. Ducal me gusta, pero no se vende mucho, 20.4. Me estoy inventando, obviamente, ¿no? Y For Loco va directo al corriente sanguíneo, digamos, pero se vende poco, digamos, ¿no? Pero igual le pondremos unos 5 porque comentan los borrachinos. Ya, 5. Está poniendo comas en lugar de puntos. Ya, correcto, bien. Bueno, la aclaración, ¿qué hubiera pasado? Fíjense, voy a lo que le decía hace un momento. plt.show, ¿no? plt.plot bebidas, ventas, ¿okay? Lo que teníamos hace rato como X y Y, ¿de acuerdo? Voy a intentar graficar y vamos a ver qué me dice, ¿no? Acá lo voy a ver bien acá en este, a ver qué me va a decir la instrucción. Ya, fíjense. X y Y deben tener la misma dimensión. Una tiene 5 elementos y la otra tiene 7. ¿Sí?
porque una tiene 5 y la otra tiene 7, justamente, como bien dice, como bien me hicieron ver su compañero, acá yo le estaba poniendo coma en lugar de punto. Entonces, ¿qué entendía Python? Era un elemento nuevo. Entonces tenía en realidad 7 elementos. ¿Ya? Entonces eso es lo que le decía hace un momento, que tiene que tener la misma cantidad de valores, porque uno se hace en función de otro. Este es otra forma de gráfico, ¿no? ¿Se acuerdan? La anterior que hicimos del seno, agarraba los valores de la función inicial. ¿Sí? En este caso yo estoy poniendo arbitrariamente los valores. ¿Ya? Por eso es probable que me dé ese tipo de problema. Bien, ya tengo 5 bebidas, 5 valores de venta. Vamos a darle aquí que grafique, a ver qué saca. Ah, bueno, va a graficar lo que aquí yo quiero es que me grafique en este caso una gráfica de tipo barra. Entonces, para ello utilizo la palabra clave lt.bar, ¿de acuerdo? Y aquí también, fíjense, aquí lo que va a demandar, yo le podría poner un valor aquí directamente de 5. ¿Ya? Fíjense, de hecho le voy a poner 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos estos 5 elementos de acá. ¿Ya? Pero en principio, imagínense que por ahí la cantidad de elementos cambia. A ver, bueno, le propondré 5. Para que se vea primero. Ahora lo vamos a probar. Justamente eso es lo bueno de tener este tipo de herramientas que probamos con tercero, como decimos, ¿no? A ver qué más tiene el instrumento. Nada más. A ver, vamos a ver qué sale. El sistema no pongo. Ahí pongo. Algo medio raro, digamos, ¿no? Me salió igual. Exactamente. Eso es porque no estamos colocando correctamente los valores que pide la función. ¿Ya? Bien, bueno, como lo hemos puesto en la diapositiva. Aquí yo he hecho una instrucción. Necesito un arreglo. ¿Ya? Voy a... Para comentar algo, por ejemplo, acá, si quieren comentar varias instrucciones, pueden hacer triple comilla y cierran con triple comilla. Entonces eso no debe interferir en el... Pero fíjense que tengo en la diapositiva. Voy a imprimir qué valor me lanza la aplicación cuando hago np arrange length. Ya saben que eso no es lenguaje, perdón. Length es la longitud de un vector, es decir, cuántos elementos tengo yo en esa variable, ¿ya? De vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá con esta instrucción? Que me imprima el array se va a crear ¿con qué? Con los elementos de bebida, con todos los elementos. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué nos lanza el Python. Me lanza un vector con 5 elementos. ¿Vieron? Y hace rato, ¿qué error cometí? Le puse 5 acá. ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, por eso es que nos salió una gráfica rara. Yo estaba graficando N-1. un elemento, claro. Estaba graficando yo un elemento versus 5. Y lo que pide la función, como han visto acá, es un arreglo. Es decir, necesito 5 valores. 5 valores. ¿Ya? Entonces, como yo sé más o menos ahora qué es lo que necesita la función, pues puedo hacer, dejarlo ahí, eso. ¿Ya? Entonces, esto lo borro. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, voy a decir que plt.bar es el tipo de la función que permite hacer gráficas de barra, paréntesis, y me pide lo que va a salir en el eje X, es decir, las bebidas, ¿no? Lo que tengo en las bebidas. Entonces, pero yo no puedo ponerle directamente bebidas, ¿no?
A ver qué pasaría. Por ahí se soluciona ahí el problema y estamos hablando. Ahí está. Mejor digamos, ¿no? ¿Para qué complicarnos? Ok, ¿vieron? No sé por qué aquí una diapositiva me compliqué. Bueno, le puse lenguaje. Claro, porque al final lo que quiero es un vector con los elementos y con los nombres, ¿de acuerdo? Y ya lo tengo, y lo tengo eso embebida. Pues claro, ahí está más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Mucho más fácil, entonces es probando, ¿no? Como dicen. Lo que aquí me voy a copiar un poquito ya son los argumentos, ¿no? Por ejemplo, aquí el edge color, estos atributos, le vamos poniendo son importantes. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner edge color. Este edge color es el color de los bordes que va a tener las placas ahí, ¿no? Entonces, acá blanco. Bien, nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora, y le voy a poner una, sí, nada más, voy a agregar otro, este ventas lo voy a hacer como 2020, ¿ya? Esto es lo que se vendió el año pasado, igual lo arreglo. ¿Por qué? Porque quiero comparar con otro año, ¿ya? Entonces pondré otra línea acá, perdón. Ventas 2021, vamos a crear otro valor, ¿ya? Otro array. Y vamos a comparar para que nos quede una gráfica como la que tengo ahí, ¿ya? Entonces quiero mostrarles algo como para que ustedes igual puedan hacer con muchas más otras gráficas. Una Supongamos consulta que ahí, dígame. para que, digamos, para que cada barra cambie de color también se puede, ¿no? O Coca-Cola, Puede. digamos, otro color, Pepsi, otro color. En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al mismo grupo de elementos, que son bebidas en este caso. Si fuera otro tipo de gráfico, sí lo podemos hacer, ¿sí? Hay otro tipo de gráfico que es el... o en realidad sí se puede ver, ahorita lo vamos a ver. Debería poderse. Debería poderse, a ver, ¿dónde tengo colores? Bueno, en este caso de barras no se puede, porque el atributo, el color, aplica para todos los elementos, para esa gráfica en particular, ¿de acuerdo? Se podría hacer ya Sí, haciendo algún truquito, digamos, ¿no? Así sí, pero lo normal es sí, sí. lo normal es que no cambie el color, porque justamente el color le muestra las características comunes que tienen, que todos son del 2022. Ahora, quizás cambiando otro tipo de gráfico, ahí sí el mismo sistema lo va a graficar de color distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica como tal no tendría sentido, aquí, por ejemplo, esta barra hacerla azul, ¿sí? Porque no estaría dentro estaría como uno vería azul y dice, ah, no pertenece al grupo, entonces. Entonces, lo normal de este grupo de distribución es que, por ejemplo, la gráfica hable por sí sola, ¿no? Como les decía. Entonces, hay un Sí, montón de... sí, en este caso sí, hay una comparación novia. Exactamente. Hay una relación entre los valores, digamos, ¿no? Sí. Ujú. Puede ser que, claro, puede ser que cambie color si lo que está comparando es un valor como lo que hacíamos acá, digamos. Acá, eh, algo como esto, digamos, ¿no? ¿Sí? O si no, en el histograma también. Habría que verlo, habría que analizarlo, pero dependiendo de los datos que se utilicen para representar, digamos, ¿no? Ya, bueno, terminemos esta. Ya, 2021, vamos a decir que la gente tomó más Coca-Cola. 21.2, digamos. Pepsi, aumentaron igual la venta de Pepsi, es una buena campaña publicitaria, ya se estoy equivocando. Paseña, la gente en la pandemia se emborrachó, se hizo más borrachita. Entonces, acá. Ducal, aumentó igual la venta, la gente toma más cerveza. Y por loco, también se disparó un poquito.
Ok, entonces yo para graficar esta otra, como cuando graficábamos varias gráficas en un solo lienzo, digamos, así decirlo, necesito darle la instrucción nuevamente, lt.var, es decir, es como generar otra gráfica. Bebida, el mismo valor que voy a utilizar, coma, en el otro eje voy a mostrar ventas 2021. Igual me copio acá el edge color, que es el color del borde, digamos, de las barritas para que se vea mejor. Y ya está. ¿Sí? Igual voy a darle como ya vimos en la anterior clase, las etiquetas, Xlabel. Quiero que esto, quiero que muestren en X, muestran los productos, ¿no? Bebida en lata. ¿Sí? Y en la etiqueta, en el eje Y, va a ser ventas en millones. En millones de unidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos datos que estamos poniendo, 42 son millones. ¿Ya? Y obviamente, si estamos poniendo los ejes, necesitamos un título de la gráfica, que sería punto title. Ventas de bebidas en lata 2020, 2021. Y abajo quiero que se muestre Santa Cruz. ¿Okay? Bien, creo que no necesito nada más. Aquí PLT. Y ya está. Voy a ejecutarlo. Aquí, primer cuestión, ya me salió el título, está bienísimo. Me salieron los ejes, lo que había puesto. Pero ahora es como si hubiera solo una gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Es como si hubiera una gráfica. Entonces aquí hay una cuestión que no la tiene salvada todavía Python. ¿Ya? Las gráficas están superpuestas. ¿Ya? Me está mostrando, es como que atrás de esto están, por ejemplo, fíjense, donde dice paseña, voy a cambiar el valor. Para que vean que las gráficas están superpuestas. Donde dice paseña, en vez de 50, le voy a poner 20 millones. ¿Ya? Otra vez que grafique. Y como ven, aquí sí se ve azulito, quiere decir es lo de atrás, la gráfica del 2020. ¿Ya? Entonces, me está indicando que la gráfica está superpuesta. O sea, está atrás de la... ¿no? Entonces, ¿cómo corrijo eso? Tengo que desplazar un poquito. Para eso hay dos formas. Voy a volver a su valor, creo que era 80. Una forma es lo siguiente. Aquí voy a añadirle un valor. ¿Ya? Voy a hacer las gráficas más flaquitas, perdón. Reduciéndole el ancho. Voy a decir que quiero que se reduzca al 20%, 0,2. 0,5 a la mitad. ¿Ya? Igual acá. Que se reduzca a la mitad with 0,5. ¿De acuerdo? Gráfico de nuevo. Tengo el mismo problema. Las gráficas son más flaquitas, digamos, pero igual están superpuestas. Entonces, ¿cómo lo hemos corregido, por ejemplo, en el caso anterior? Hemos añadido a nuestra gráfica, fíjense, un valorcito. Un pequeño valor ahí a continuación. A ver, vamos a ver si no funciona esto porque no lo hemos planteado igual. Quizás fue por eso que lo hice de esa forma. ¿Ya? Entonces, bebidas más 0,4, a ver si funca esto. Entonces no va a salir un error, claro, correcto. No puedo sumar listas con valores. ¿Ya?
Ya, a ver aquí. Bueno, aquí voy a hacer lo que hicimos hace un momento. ¿Ya? Ahorita yo lo hago esto para que salga la gráfica y luego les explico. np.arrange. Ya, claro. La longitud de vida, lo que hicimos hace un momentito, ¿no? Cuando veíamos. ¿Ya? Entonces aquí sí estoy yo creando la lista. En realidad lo que me mostraba era así el vector, y a cada valor le estoy aumentando un pequeño porcentaje, un pequeño valor para que se desplace en el eje. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. ¿Ven? Se desplazó un poquito en el eje, ¿no? Incluso le falta un poquito, digamos, para que esté, porque la línea, se ve un poquito más gruesa la línea naranja todavía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces al final lo conseguimos eso. ¿No? Fíjense que al final lo que tengo es lo mismo, bebidas, es lo mismo que esto que he puesto acá, NP, Arrange, con la longitud de las bebidas, exactamente lo mismo. Solo que ha cambiado el formato del dato. Por eso es que no me dejaba sumarlo con 0.4 y aquí abajo sí me deja. ¿Ya? 0.5 lo voy a poner para que se vea mejor. A ver, ¿qué otra cuestión hay aquí en la diapositiva? He visto una cosita ahí por la diapositiva. Se ve mejor y por eso se juntan. ¿Ya? Si por ejemplo aquí le aumentara le disminuiría el grosor, por ejemplo 0.3, me permitiría ya la opción de incluir más gráficos. Por ejemplo, a ver. ¿Vieron? Ya hay más espacio, digamos, ¿no? Donde se va complicando un poquito esto y a la vez mejorando, es que por ejemplo, fíjense aquí Coca-Cola dice abajo de la línea, la gráfica azul, ¿no? Pareciera que esta está en otro lado. Entonces, hay formas igual de alterar estos valores de acá abajo, de la distancia de esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo atacamos eso? Pues viendo la anatomía de la figura que está al inicio, digamos, ¿no? Así referencio que eso. Uno de ellos, por ejemplo, es este que se llama los tics. ¿Ya? Vamos a usarlos, por ejemplo. En este caso, vamos a ver qué son los tics, ¿no? Voy a ponerlo aquí al final. Fíjense que esto ya son cuestiones que van mejorando la impresión, simplemente la personalización de la gráfica. La gráfica ya está bien, ya se muestra, digamos. ¿Ok? Bebidas. Voy a tomar uno de ellos, no importa, el 2021. Y a continuación, ya, ahí nomás. A ver, ya. ¿Qué ha pasado aquí, por ejemplo? Me toma valores de la función que yo les dije, de la venta del 2021. Ya, por eso ha cambiado este valor. Ahora vamos a hacerlo igual. ¿Cómo quedaba acá? Ya, al revés. Ya, perdón, perfecto, pero me estoy equivocando. Ahora sí. Bien. Y para el caso del eje X, del Y, perdón, creamos un vector de 0 a 20 con un espaciamiento de 1. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es poner estos valores acá. ¿Sí? Fíjense, tengo un vector que empieza en 0, termina en 20, pero no lo muestro, pero voy de 1 en 1. ¿Ya? Aquí lo mismo, para la X, lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Le estamos dando un valor inicial, o perdón, le estoy diciendo que muestre para este vector que tengo aquí de 0, 1, 2, 3, 4, 5, que asigne las palabras del lenguaje, ¿no? Por eso me sale PHP, esa cuestión. ¿Ya? ¿Qué me estaba mostrando antes? No me acuerdo.
Voy a comentar un poco. Va complicando en la medida que uno lo quiere ir mejorando, que se presente mejor, digamos, ¿no? Bueno, aquí ya me salían las palabras, ¿no? Por lo pronto acá vamos a dejarlo en 0.5 para que se vea bien. Incluso le vamos a dar un color directamente para que vean igual cómo aparece el color. El color, pues tenemos unas cuantas combinaciones de palabras reservadas, pero lo que les mostré en la anterior clase, que por ejemplo podríamos acceder a colores RGB. Acá. Fíjense, póngale color RGB y le va a salir un montón de opciones en internet. Ya veremos luego, hay un temita igual cuando vamos a ver cuando veamos las interfaces gráficas, ahí hay una opción que nosotros mismos vamos a crear un generador de una paleta de color. Es súper fácil. Ya viene añadido en el Python. ¿Ya? Entonces aquí le daremos este color amarillito. Intenso. Copio este valor en esa decimal. Lo llevo a mi código. ¿Ya? Entre comillas. ¿Sí? Igual acá. Color comillado y este, el amarillo, quedaría bien con el azul. Y acá en PLT Jetix, vamos a tomar como base la diapositiva, vamos a poner un rango range de 0. Vamos a ver el valor más o menos de acá, el máximo es 80, muestra hasta 82. De 5 en 5, digamos. Ya. Y en el XTix, sí, es lo mismo por el tipo de datos que maneja, sí. Ya. Lo que necesita es el vector. Entonces, igual, de la misma forma que hicimos hace rato en el range. Claro, por eso fue que en su momento entonces lo tuve que hacer así. Por eso no me servía la otra forma. ¿Ya? Bebidas. Okay. Aquí debo pasarle, ya tengo bebidas, pues bebidas, el listado de bebidas. Y aquí hay un argumento más, que es el de rotación. Ya la rotación es para que las palabras roten, ¿ya? Es decir, para que se muevan. En este caso le haremos 0 y luego veremos con otro ángulo, ¿ya? Pero vamos a ver cómo va quedando la gráfica. Ya se ve mejor, ¿no? Tenemos los colores, tenemos un bordecito, y aquí esto que hemos caminado, ¿verdad? Tengo esta escala de 0 hasta 80 y algo, pero en 5 en 5. ¿Ya? Vamos a rotar ahora, eso es lo que le decía, las palabras, y vamos a cambiar igual el margen del rango. Yo no quiero que se muestre en 5 en 5, quiero que se muestre de 10 en 10. ¿Ya? De 10 en 10, aquí le vamos a agregar un ángulo de 45 grados. ¿Ya? A ver. Ok, como ven, aquí en el eje Y ahora sí tenemos de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Y acá me salen las opciones con un ángulo de 45 grados. Ok.
Entonces me imagino, estas gráficas les pueden servir bastante cuando hagan sus tareas y demás cosas, por lo pronto de estadística, de estas cuestiones. Ya tienen un graficador por excelencia aquí con el Python. ¿Ya? Y bueno. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Aquí el gráfico de la... Dígame, dígame. No, parece que no hay, ingeniero. Ok, Continuamos más. me parece mejor esta forma. La verdad que aproveché el paro para hacer todas estas diapositivas. No, ustedes saben, no tenía contemplado hacerla. Pero me parece interesante en el sentido que nos marca el guión de la clase, digamos. Y también a ustedes le permite ya tener un código para que, bueno, puedan ir haciendo, probando, pero saben que hay un respaldo de código que sí funciona. ¿Sí? Porque ese código yo lo hice y sí funciona, digamos. Entonces, es bueno eso, ¿no? Lo peor en programación es dejar inconcluso, digamos, un programa porque quedan las dudas, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal en esto es que más o menos lo puedan hacer por su parte. Si ven que no les sale, pues bueno, tienen ahí la base. O lo hacen a la primera entendiéndole y ya luego ustedes crean sus propias gráficas a partir de ello, ¿no? Esa es otra estrategia. Bien, nos faltaba el gráfico circular, ese ya por favor lo ven de forma autodidacta. La idea es la misma, para graficar la torta se utiliza la función pie, ¿no? Pi, en inglés, ¿no? No es que un pie. Ya, entonces pi y simplemente agregan los valores, ¿sí? Aquí en este caso le hemos hecho un array igual y asignan unos términos, ¿no? Lo que vimos hace rato. Entonces asignan en formato de porcentaje, en realidad no en formato de porcentaje, porque sí lo va a llevar a porcentaje, las proporciones que pongamos acá, y acá simplemente, ya con eso graficarían tranquilamente. Aquí simplemente fíjense, hay otras cuestiones como el explode, como la sombra, como este auto PTC, digamos, que no recuerdo bien qué era, pero me parece que es la separación esta que se crea aquí en la torta, ¿ya? Sin eso funcionaría igual, ¿ya? Pero estas son opciones que vamos agregando para que se vea mejor. Por ejemplo, esta otra que les muestro acá, hemos agregado un título, hemos girado, ¿sí? Aquí fíjense hay un ángulo de giro, por eso termoeléctrica me sale primero arriba, lo giro, y me sale aquí a la izquierda, digamos, ¿no? Y ya son cuestiones de forma, ¿no? Más que todo. Una leyenda, y bueno, así se van mejorando las gráficas, ¿no? Entonces eso ya lo van a hacer, eso ya ustedes lo van viendo por fuera autodidactamente. ¿De acuerdo? Bien, creo que aquí es la última diapositiva de este tema. Y ya para finalizar, mostrarles simplemente qué nos falta, ¿ya? Para tomar las previsiones y para ver qué queda el examen cuando lo podemos hacer, ¿ya? Lo que nos falta, por ejemplo, son, ahorita lo voy a poner, nos afectó un poquito lo del paro, pero bueno, hay que pelear también los derechos, digamos, ¿no? Tenemos ya, nos faltaría ver lo que vamos a empezar la siguiente semana, que es programación orientada a objetos, manejo de archivos. Por ejemplo, el manejo de archivos que nos va a permitir que, por ejemplo, nosotros insertemos un usuario, digamos, a una aplicación y lo guardemos en un TXT, por ejemplo, un archivo TXT, ¿ya? Nos falta interfaces gráficas, es un tema excelente, ¿no? Hace un momento les mostré cómo sería una interfaz, por ejemplo, y de hecho la mayoría de los proyectos deberían estar hechos con interfaces gráficas, porque una interfaz gráfica por debajo va a tener todo lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Y es una forma muy coherente de comprender cómo es la programación orientada a objetos. Entonces aquí no vamos a demorar más tiempo en estos dos temas. Luego tenemos lo que les decía, los módulos.
Ingeniero, pero de todos esos temas va a ser el parcial. No, no, por eso ahorita lo que quiero ver es que, lo que ahorita quiero ver es qué nos falta y en base a eso ya para fijar. Ahora recordemos que solo hay 2 exámenes en la asignatura, ¿verdad? Hay 2 exámenes. Creo que es eso. Eso. ¿Ya? Y al que quiera seguir avanzando en esto, pues aquí tiene un tema importante que tiene que aprender, ya son bases de datos. ¿Ya? Bien, eso no lo vamos a ver nosotros en el semestre. ¿Ya? Bien, entonces, este tema es un poquito más largo, al igual que las interfaces. Este es súper corto, estos dos son súper cortos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver programación orientada a objetos y a partir de acá va a ser el examen. Aquí vamos a hacer el corte. Entonces, esto vemos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Programación orientada a objetos. Voy a decirles a alguien que les pueda, como una especie de ayudantía el día jueves, que lo pueda pasarle las clases. ¿Ya? Igual hasta eso vamos a tener el respaldo del videito de programación orientada a objetos de mi parte. ¿Ya? Es un poco al comienzo teórico, cuesta comprenderlo, pero la mejor forma de comprenderlo es a través de la aplicación de interfaces gráficas. Ahí lo van a comprender a la perfección. ¿Ya? Bien, yo sé que al fin y al cabo que es un tema un poco complicado, pero bueno, de hecho, la asignatura netamente debería basarse en eso. Pero yo creo que de ahí venían los problemas de otros semestres anteriores y demás, que bueno, no se lo llegaba a comprender o gustar la asignatura, digamos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, cuando me lo enseñaron era leer un montón y bueno, la verdad no entendí muy bien, ya en su momento. Ya. Entonces, bueno, aquí, hasta acá vamos a hacer el corte para el primer examen. Entonces, estaríamos en condiciones de que el primer examen sea de aquí a 2 semanas, vale decir. Ustedes pónganle la fecha, ¿cuándo la ponemos? A ver. Esto quizás era mejor con el martes que vienen más estudiantes, pero entiendo que ustedes son, la mayoría de los que están quizás es porque tienen alguna base menos. Entonces, bueno. ¿Les parece bien el 9 de diciembre o el 7 de diciembre? 9 de diciembre, ingeniero. 9, ingeniero. 9, dije 9. Perfecto. 9 entonces. El 9 entonces, ¿ya? Diciembre ya, ¿no? ¿Quién diría? El otro examen ya lo vamos a dar en enero, ¿de acuerdo? A lo último, ¿sí? Porque es como un examen final. ¿Ya? Y hasta eso, obviamente, ya tendríamos que ir viendo a partir del examen viendo lo de los proyectos. Ustedes mismos se dan cuenta, yo se lo aseguro, que cuando empecemos a ver las interfaces gráficas, ya van a poder hacer estas cosas acá, y ustedes mismos se va a complicar un poquito, pero ahí le van a entender, digamos, realmente. Pues, ¿ya? Entonces, nos atrasamos 2 semanas, digamos, no importa, pero sí vamos a llegar a terminar, yo les aseguro. ¿Ya? Entonces, como les dije al inicio, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan comprender algo que les pueda servir más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de interfase va a ser muy útil si pensamos que podríamos hacer una interfaz donde aquí, por ejemplo, estemos en una ventanita lecturando todos los sensores, por ejemplo, sensor 1, un poquito, digamos, ¿no? Sensor 2, sensor 3, sensor 4. ¿Sí? Una interfaz de control, digamos, ¿no? Entonces, imagínense, esta es una sala de control, ¿no? Tiene todo su poquito OK. Y tener la capacidad de que su interfaz le detecte un fallo remoto de un sensor que usted tenga donde sea que lo tenga. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros monitorización, ¿no? Monitorización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están monitoreando algo, un evento, ¿no? Ahora, supónganse que ese sensor 4 era el de temperatura. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, el día de mañana van a decir, bueno, entonces activar, no sé, compresor, digamos, ¿no? Activar algún actuador, activar algún dispositivo que enfríe el ambiente, ¿de acuerdo? O sea que este foquito que teníamos de color rojo pase a color verde. Y
ya está todo ok, digamos, no operativo. Esa alarmita que teníamos la subsanamos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la capacidad no solamente de monitorizar, sino de actuar, esto llamamos monitorizar más controlar, digamos, ¿no? Entonces, ahí viene el telecontrol, todas esas palabras que vienen en función de esto, ¿no? Entonces, hoy en día están de moda no de moda, sino se requieren los sistemas de adquisición de datos. Entonces, ¿qué mejor que el Python, que es un software, un lenguaje de programación que está definido para trabajar con muchos datos, pueda servirle de pasarela entre su aplicación que ustedes tengan, entre su problema, su necesidad, ¿sí? ¿No? Donde, por ejemplo, necesiten usar muchos sensores, por ejemplo, para adquirir datos, ¿de acuerdo? Usen el Python de pasarela en su programación para tener una interfaz. ¿No? Esa es la idea. Entonces, obviamente ahora quizás no lo podemos ver así, encararlo así, pero cuando vean una asignatura que ya incorpore todas estas cosas, usted va a decir, pucha, con Python lo puedo hacer, digamos. Entonces ahí van a decir, pucha, grande el Inge, no mentira. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Entonces, lo voy a poner ahora mismo, o si alguien puede poner en el grupo, por favor, cuándo es la fecha del examen. Así no me olvido. Y así ya todos los compañeros que no están ya saben, ¿de acuerdo? Entonces el examen va a ser básicamente lo que ya tenemos. Voy a subir una tareita. Les aviso, por favor, para esta semana. Que va a ser crear una función que grafique. ¿Ya? Si hemos visto funciones, ahora hemos visto la parte de la gráfica, entonces sería crear funciones que grafiquen. ¿De acuerdo? Así como hacíamos funciones que calculaban el área, la superficie, ahora haríamos funciones que netamente calculen, perdón, grafiquen una barra, grafiquen una torta, grafiquen algo. ¿Ya? Bien. Perfecto. Entonces quedamos así y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Le vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Se ingeniero. cuide. Gracias igualmente.